Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el gusto de charlar con una referente de la lucha palestina y de la lucha por los derechos de los palestinos, que es Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Con ella charlaremos un poco la coyuntura, la decisión, el fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto de lo que está pasando en la Franja de Gaza y también las implicancias del viaje del presidente argentino Javier Milei a Israel. Tilda, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Realmente siempre es un placer reencontrarnos, sobre todo porque tu programa tiene, digamos, la capacidad también de comprometiendo diferentes luchas, porque sí somos conscientes que la lucha de los pueblos es una sola, y bueno, agradecida también por la visibilización de nuestra causa, ¿no? Para mí no solo es un placer, es una obligación, digamos, visibilizar estas causas porque además en un contexto en el que, como vos bien sabés, tilda los medios hegemónicos están invisibilizando lo que pasa en Palestina o están justificando incluso lo que pasa allí, es necesario comprometerse con estas causas y mostrar estas voces como las tuyas que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera qué es lo que está pasando. Eh, Empecemos un poquito por un repaso que te pedimos que nos haga de lo último que está pasando en Palestina desde el 7 de octubre, sin olvidar que esto tiene un contexto histórico, ¿no? Al que también seguramente harás referencia. Pero bueno, nada, te doy la palabra para que nos empieces a contar un poco cuál es esta situación. Eh, yo creo que para de nosotros el hecho de hablar del 7 de octubre a veces nos llena un poco de ira, ¿no? Y de esa falta de justificación que significa este genocidio, donde realmente uno no puede comprender todavía muchos medios hegemónicos y no tan hegemónicos también. eh, Esto se llamaría, viste, como la Nakba profundizada, es decir, la profundización de lo que fue la partición eh, de Palestina en el año 48. Hablar de Gaza es hablar de un pueblo resistente, resiliente, que está sufriendo hoy uno de los mayores horrores que hemos visto, sobre todo en televisión, y del cual, digamos, se justifica la agresión se justifica al ente sionista fundamentalmente. Gaza, antes de estos flagelos que se vienen sucediendo ya, por supuesto, desde el 48, porque no nos olvidemos que el pueblo gazatí es un pueblo, digamos, que ha sufrido varios exilios, varias expulsiones. La gran mayoría de los gazatíes son antiguos pobladores de lo que hoy se conoce como Israel. Estamos hablando de ciudades muy importantes como Nazaret, Haifa, y otras, que fueron desplazados, expulsados de su territorio ancestral, porque Gaza antes del 48 era un sitio, digamos, de los sectores de la burguesía palestina, era un lugar de veraneo, fundamentalmente. Más allá de que Gaza en sí misma tiene su historia muy profunda, y en otro momento lo hablaremos, pero no nos olvidemos que en Gaza fue derrotado Napoleón, hecho no menor, en sus incursiones imperiales. Y bueno, o sea, a partir, digamos, de la partición
de nuestro pueblo, de la nuestra Nakba, eh, se produce, digamos, este gran desplazamiento. Y no menor es también la necesidad de los colonos, de los ocupantes, de ocupar Gaza. No nos olvidemos que hasta el año 2005, supuestamente, y como ellos dicen, vivíamos en armonía, no sé en qué clase de armonía, pero era la ocupación. eh, y que, bueno, por una, una forma, bueno, como ellos se manejan, ¿no? En forma unilateral, saltando los acuerdos famosos de Oslo, deciden vaciar la Gaza y trasladarla a lo que hoy conocemos como Cisjordania y Jerusalén Oriental, con un objetivo fundamental, ¿no? Es decir, seguir colonizando, seguir extendiéndose en el territorio palestino, ese poco territorio palestino que nos han dejado. Y Gaza se sume a partir del año 2006 concretamente en una gran cárcel a cielo abierto, porque lo que hoy le sucede a Gaza, este genocidio, digamos, ya implementado en forma salvaje, ha sido una especie de genocidio a cuentagotas a través de todos estos últimos años. No nos olvidemos, hay títulos muy rimbombantes como Promofundido, Margen Protector, etcétera, etcétera, donde generalmente el pretexto es que han sido agredidos los sionistas por, digamos, los terroristas palestinos, cosa que también es un concepto erróneo, porque el derecho de los pueblos a la resistencia está legitimado dentro del derecho internacional. Y así las cosas. Tal es así que hablando, digamos, de lo que es la Corte Internacional, Penal Internacional de Justicia, cuando se habla de genocidio y cuando viene el pedido de Sudáfrica, en ninguno de los puntos condena a Hamas por su accionar. Es importantísimo de ver más allá de la histeria y de la necesidad, digamos, de Occidente de seguir culpando a los palestinos, en este caso a un sector del pueblo palestino que jamás de este genocidio implementado a rajatabla y con la anuencia y la complicidad de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Te quería consultar, bueno, ya son más de 30.000 los palestinos asesinados en esta oleada violenta. eh, son más de 60.000 los que han quedado heridos, y la mayoría de ellos civiles, ¿no? Mujeres, la mayoría de ellos niños, niños y niñas, eh, muchísimos desaparecidos, además que probablemente estén bajo los escombros, no sabemos si vivos, si muertos, si dando sus últimos suspiros. eh, y aterra el silencio internacional ante esto que vos muy bien señalabas. Jamás se ha visto, porque la tecnología que existe hoy no existía en otro momento. Entonces hoy podemos ver todo ese horror prácticamente en vivo y en directo, nos llegan a nuestros teléfonos, lo vemos en las redes sociales, y así y todo, la comunidad internacional guarda un silencio espantoso. ¿Qué reflexión tenés vos y por qué sucede esto? Porque hay apetitos e intereses imperiales, por supuesto, y porque hay un negacionismo también que se ha venido implementando. No nos olvidemos que en los años 70 Israel fue sancionado, o sea, el sionismo como tal, como una forma de racismo, ¿no? Y que fue sacado una vez por los famosos acuerdos de Oslo para seguir negociando. Pero esa mancha de alguna manera quedó, por lo menos en el colectivo que se preocupa de analizar lo que significan los derechos humanos, el derecho a la vida. Y con respecto a esto está pasando lo mismo, es decir, los gobiernos ahora se tienen que enfrentar a los pueblos. Vos fíjate las manifestaciones increíbles que se vienen dando en Europa, más allá de la tosudez de algunos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vemos en las calles. Hoy mismo creo que en varias partes de Europa han sido convocados en diferentes lugares del mundo para seguir manifestándose en contra de este genocidio.
y son más las voces. O sea, yo creo que los pueblos están de alguna manera eh, torciendo la voluntad de las complicidades de los gobiernos de turno. Y más tarde, más temprano que tarde, van a tener que rever esta posición. Eh, y bueno, o sea, vos fijate que la Argentina, que hasta hace un tiempo tenía una postura mucho más abierta y además de ir eh, como política de Estado acompañando el derecho de los pueblos a su libre determinación, hoy tiene una actitud muy cejada, ¿no? Tal es así que ayer, digamos, la representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creo, o en Naciones Unidas, eh, pidió, digamos, por nominar a Hamas como un grupo terrorista y quedar explicitada la sanción, aduciendo de que hay argentinos eh, que están en el territorio israelí. Ahora, yo siempre me he preguntado algo, ¿no? O sea, eh, porque también tiene que ver con las colonizaciones. Es decir, vos fíjate que un argentino, por su condición de judío, puede ser también ciudadano de Israel. No así, por supuesto, un palestino que ha sido expulsado al exilio, por ejemplo, y donde también dentro de nuestro propio territorio no somos reconocidos por el ente ocupante, pero lloramos las víctimas argentinas, por supuesto yo lloro cualquier muerte, pero me pregunto, ¿qué hace un argentino haciendo la colimba, como diríamos? ¿Qué hace un argentino en el ejército israelí? Y que además no están exentos los eh, por género, es decir, es la obligación de cada israelí como premisa hacer el ejército, vaya, y nosotros en la Argentina, creo que muchos de la judería o de las comunidades judías se votó en los años 90 para que el servicio militar obligatorio no fuera así. Entonces, es una contradicción muy profunda, ¿eh? Es como para pensarlo hacia el futuro, pero porque entonces cualquiera puede ir a pelear otras guerras, por así decirlo, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los mercenarios como ahora, por ejemplo, que en Dinamarca están acusando ya a varios sectores pro-israelíes que están mandando mercenarios para... Es grave la situación. Sí, en ese sentido te quería ir haciendo ya las últimas dos preguntas, Tilda, para cerrar la charla de hoy y también comprometerte a que más adelante volvamos a charlar, esperemos que en un contexto no tan doloroso, digamos, en el que esto cambie un poco. Las últimas tres preguntas son, en realidad, la primera es la implicancia de este fallo de la Corte Internacional de Justicia, la importancia y la posibilidad de que se cumpla este fallo. Bueno, yo creo que si bien no es de mi total agrado, lo digo honestamente, el hecho ya de tipificar, digamos, estas acciones como genocidios no es un hecho menor. Lo triste es que Sudáfrica había pedido un alto al fuego ya, no había pedido un veremos en un mes a ver qué pasa, porque en el mientras tanto se siguen perdiendo vidas en Palestina, tanto en Gaza, que está siendo diezmada, como también en Cisjordania y Jerusalén Oriental, y además, digamos, incentivada por las orgacionistas, ¿viste? Y que están haciéndose el plato gordo con estos crueles crímenes. Eh, pero yo creo que es un momento de inflexión, además, para la propia humanidad, para los propios gobiernos que hoy han tenido esta actitud dudosa, por así decirlo. Yo creo que se tienen que estar replanteando su accionar con respecto al apoyo hacia el Estado sionista, ¿no? Por otro lado, te quería preguntar, como hicimos referencia recién, pues hiciste un poco de referencia
a la política internacional actual del gobierno argentino, y el presidente Milei viajará en los próximos días a Israel. ¿Qué, qué implica esto también? ¿Qué lecturas es de ello? Y de estos nuevos alineamientos que tiene el gobierno, que sabemos es un gobierno de ultraderecha, ¿no? De Javier Milei. Mira, es preocupante porque ni siquiera los fascistas tienen una mirada tan colonizadora con respecto al territorio que manejan. Porque yo soy muy crítica del fascismo, pero tienen una identidad nacionalista, por así decirlo, y ese es otro tema a discutir y a profundizar. Ahora, con respecto a este nuevo gobierno, al presidente, que fue, él de cierto lo explicitó desde el vamos, es grave porque además yo creo que está tan fanatizado como se ha fanatizado en otros aspectos también. Y no hay, digamos, un accionar de replantearse las cosas, no hay reversibilidad del pensamiento, que es muy grave eso. Es un jefe de Estado, ya no es más el bufón del circo para acaparar votos por el descontento social. Él es un jefe de Estado, por lo tanto tiene que ser mucho más responsable, pero claro, o sea, yo creo que lo gana el fanatismo, el hecho de querer judaizarse, que para mí es respetuoso, el tema religioso yo no lo cuestiono. Lo que yo cuestiono son las políticas donde además a los propios judíos, digamos, a los propios judíos de buena conciencia, dicen no en nuestro nombre, el sionismo no nos representa, a algunos sionistas que dudosos también dicen lo mismo, es decir, no están representados por... Y además va a ir a visitar, digamos, a un asesino serial, pero además no solamente a un asesino serial, va a visitar a un tipo que sigue manteniéndose en el poder porque está, digamos, o sea, acusado de fraudes y robos a su propio país. Entonces, ¿de qué ética hablamos? Es grave. Eh, Estamos hablando, ¿no es cierto?, para ponerle nombre y apellido, de Benjamín Netanyahu, ¿no? Este hombre que se ha transformado en un, como vos decís, un asesino serial, un infanticida, un criminal de guerra, digamos, que además se reivindica todo lo que está haciendo, ¿no? Y eso, es necesario decir una obviedad, digamos, no son daños colaterales, no son cuestiones accidentales, digamos, se trata de un plan sistemático de exterminio contra el pueblo palestino. Y por último, ahora sí, para cerrar la entrevista de hoy, te quería preguntar, Tilda, algo que creo que ya te he preguntado en otras entrevistas y se lo he preguntado también al embajador de Palestina y a nuestro querido amigo Rafael Araya. Y cada vez que hablo sobre Palestina, uno quiere tener una esperanza, ¿no? De que algún día llegue la paz y la justicia a ese territorio. ¿Cuán lejos estamos o cuán cerca estamos y qué camino hay que recorrer para que eso sea así? Eh, yo, a pesar del horror y del dolor, hemos visto imágenes además muy potentes, imágenes de las niñeces, por ejemplo, jugando aún frente al horror y el dolor. Hemos visto cómo se levantan nuestros jóvenes, más allá, vuelvo a reiterar, del horror y del dolor. Y esto es, hay una instancia de porfía en nuestro pueblo tan impresionante, el nivel de resiliencia que tiene. Eh, Dicen no nos iremos, y es cierto, no nos iremos más allá de los proyectos imperiales. El pueblo palestino resiste. Y vos fíjate que si bien se ha intentado diezmar a nuestros hermanos, sigue la resistencia y sigue también en la diáspora acompañándolos, porque la verdad es que a veces uno se siente impotente frente a tanto horror y a tanto crimen, pero sigue y de alguna manera nosotros desde acá lo que podemos hacer es esto, querido amigo, es decir, poder seguir replicando también esa parte, esas voces, poder mirar
pedir escuchar nuestra poesía, de que se integran colectivos culturales tan importantes, de que vos vayas por la calle y veas un mural a favor de Palestina, que se vaya impregnando la sociedad para que nos conozcamos, porque el tema es que uno no puede amar lo que no conoce. Yo creo que a esta altura son muchos los que nos conocen. Tilda, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu compromiso, por tu lucha incansable y bueno, un abrazo enorme, deseo profundo de justicia para el pueblo palestino, de justicia y de paz para el pueblo palestino, que no sea la paz de los cementerios, ¿no? Como que se suele decir, que sea la paz de la vida, la paz de la risa, la paz de la niñez y de la felicidad y de las flores que crecen incluso en los territorios más duros. Eh, ¿Sabés que te voy a decir algo? Yo tengo mis amigos que llegan a nuestro pueblo, ¿eh? Te pido Llegan. que repitas porque justo se interrumpió el sonido. Te digo que estas cosas también les llegan a nuestro pueblo, este tipo de acciones son muy importantes y no menores. Y también quiero decir algo que no es menor, porque cuando uno trabaja en territorios diferentes, yo vivo en la Argentina y también digo son 30.000, digo que también tenemos que comprometernos con la vida acá, que es una de las formas de vindicar la lucha que estamos haciendo por Palestina. Es decir, el negacionismo, el único objetivo que tiene es el individualismo y la colonización cultural. Y eso me está preocupando las alianzas con Israel, donde supuestamente nos traen tecnología, pero nos están trayendo armas y nos están trayendo dolor. Entonces también por eso luchamos. Y te digo que las asambleas en este momento a lo largo y ancho del país están haciendo un trabajo no menor y de conciencia con el robo de nuestros recursos naturales. Así que bueno, todo está involucrado con todo. Estamos en la misma, compañero. Muchísimas gracias, Tilda. Te mando un abrazo enorme y quedamos en contacto para las siguientes entrevistas. Vamos, hasta la victoria siempre. Venceremos.